Pues bueno, muy buen día, qué gusto verlos, qué gusto ver a todos los que están aquí y bueno, también todos los que nos ven a través de las redes sociales, pues invitándoles como siempre, compartan esta palabra para que sea de bendición a todos aquellos que necesitan conocer a nuestro Padre Celestial. Y bueno, hoy quiero compartirte acerca del Dios omnipresente. Y es importante entender la grandeza del Dios que nosotros tenemos, al Dios que nosotros tenemos, el Dios omnipresente. La omnipresencia es uno de los atributos esenciales de Dios, es su esencia. Y esa omnipresencia a nosotros pues nos beneficia en todos los sentidos. Pero cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, ¿de qué estamos hablando? A mí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la omnipresencia de Dios? Que siempre está en el lugar donde nosotros estamos. De hecho, Dios está en todo lugar. Lo hemos definido de esta manera. El universo habita en Dios, porque Dios es más grande que todo aquello que es creado. Por lo tanto, todo está sostenido en Dios. Eso partiendo de ahí es algo tremendo, ¿no? Porque todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo lo que aún los científicos nos hablan de que existen miles y millones de galaxias, y cuando hablamos de viajar años luz, pues todo eso, toda esa extensión que podemos dimensionar tal vez, o no la podemos dimensionar, pero toda esa extensión de viajar miles de años luz, todo eso está sostenido en Dios o está contenido en Dios. No es que Dios habite ese lugar, sino que todo eso está en Dios. Entonces, nada más para que tú te des un poquito una idea, tenemos un Dios tan grande que habita todo lugar. Él lo llena todo. Y fíjate lo que dice la Escritura. Yo quiero hoy que entendamos esto. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender acerca de la omnipresencia de Dios. Para nosotros entender la omnipresencia es de un beneficio totalmente tremendo, porque nos ubica y nos ayuda a entender la clase de Dios que tenemos, pero también el respaldo del Dios que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que se siente sola. ¿Cómo es posible que alguien pueda sentirse solo cuando Dios está con nosotros? Pero sí hay casos en los que la gente se puede sentir sola, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí se puede sentir sola. ¿Por qué? Una, porque puede desconocer de Dios, puede desconocer a Dios. Otra, por la misma enseñanza religiosa, ¿verdad? Desgraciadamente se nos ha enseñado o hemos tenido una enseñanza templocéntrica, donde el lugar donde adoramos, el lugar donde exaltamos, el lugar donde se manifiesta la presencia, el lugar donde se expresa a Dios o donde buscamos a Dios, ¿es dónde? En un templo o en un auditorio. Pero realmente, cuando tú entiendas acerca de la omnipresencia de Dios, tú vas a decir, pero wow, ¿por qué no me dijeron esto antes, ¿verdad? ¿O por qué no entendí esto antes? Porque la presencia de Dios nos habita todo el tiempo. A los que estamos en Cristo Jesús, la presencia de Dios nos habita todo el tiempo. Y fíjate, vamos a partir en el Salmo 139, versículo del 7 al 12, y nos habla este atributo de Dios, ¿verdad? De la omnipresencia de Dios. Y la Escritura dice así: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guía tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti.
Entonces esta porción de la Escritura nos está hablando precisamente de la omnipresencia de Dios. No hay lugar donde el hombre pueda irse, o pueda ocultarse, o pueda esconderse, o pueda decir, aquí no me ve Dios. Es más, aquí no está Dios. ¿Sí te das cuenta? O sea, no hay un lugar donde Dios no habite, porque Dios habita todo. Y porque Dios ahora, dentro de este nuevo pacto, la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios es tan grande que decidió habitar en cada uno de sus hijos. Eso se le llama el principio de la doble habitación. La Escritura dice que en Él movemos y somos. ¿Por qué? Porque que en Él nos movemos y somos. ¿Por qué? Porque nosotros habitamos en todo lo que Él es. Pero también lo que Él hizo es que Él decidió habitar en cada uno de nosotros. La presencia de Dios está todo el tiempo con nosotros. Nosotros tenemos una comunión permanente con Dios. No hay nada que pueda hacer que la presencia, que la comunión que tenemos con Dios nos separe de Él. No existe nada. Dios, fíjate esto, Dios es creador, Él no es creación. Toda cosa creada está presente en algún lugar. Todo lo que Dios creó está presente en algún lugar. Pero Dios está presente en todo lugar porque Él es creador. No hay un lugar donde Dios no habite, ¿verdad? A veces la gente dice, ¿cómo en ese lugar puede habitar Dios? ¿Habita Dios? Sí, en el lugar en el que tú digas, pero ¿cómo en ese lugar va a habitar Dios? Sí, habita. No hay una expresión de Él, pero Dios habita. Dios está. A veces decimos, es que ¿cómo no hay manera de que Dios? Sí lo hay. Dios habita todo, pero no hay una expresión. ¿Sabes quiénes fueron llamados a hacer una expresión de Dios aquí en esta tierra? Nosotros. Dios se va a expresar, Dios se va a manifestar a través de la vida de cada uno de sus hijos que han entendido el llamado que Dios tiene para ellos. Dios sostiene todas las cosas con su poder. La carta a los Hebreos en el capítulo 1:3 cita de la siguiente manera: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dice la Escritura que Él sostiene todas las cosas con su palabra. Todas las cosas son sostenidas por Jesucristo, por su palabra. Nosotros no podemos pensar, y es algo que tenemos que entender, no podemos pensar en Dios como alguien que está en un lugar o en otro lugar. Nosotros no podemos pensar que Dios solamente se expresa en un auditorio. Porque muchas veces, acuérdense, la mentalidad judía, ¿a dónde buscaban a Dios? ¿De qué eran celosos ellos? Del templo, ¿verdad? Ellos, todos sus ceremoniales giraban en torno al templo, porque ahí era donde Él se expresaba. Recordemos que ellos estaban viviendo dentro de un pacto totalmente distinto, donde Dios se expresaba a través de señales, ¿sí? A través de poder, a través de manifestaciones de Él mismo. Pero esas señales, ellos estaban obligados a cumplir ordenanzas. ¿Sí vas conmigo? Ellos estaban obligados a cumplir ordenanzas, pero cuando Cristo vino, dice que toda la ley fue hecha a un lado, y ahora lo que Él hizo es que su Espíritu fue puesto en nosotros, para que de ahora en adelante Él nos guiara, Él nos impulsara, Él nos llevara a vivir por el camino que es correcto. Entonces nosotros no podemos pensar de Dios como alguien que está en un lugar o en otro. ¿Dios dónde está? En todo lugar. No sé si recuerden, ¿verdad? Cuando eran niños e iban a la doctrina, ¿qué les decían? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿sí? Pero ahora,
¿Llegamos a comprender eso? No, ¿verdad? Lo decíamos y lo aprendimos como algo mecánico, pero realmente que lo pudiéramos haber vivido, porque cuando tú eres consciente de que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, tú sabes que Dios está ahí, y tú sabes que la presencia de Dios está ahí. Entonces, cuando tú sabes que Dios está contigo, ¿cómo vives? ¿Cómo vive una persona que es consciente de que la presencia de Dios le habita? Fíjate, en el antiguo pacto, el rey David era consciente de esto, de la presencia de Dios. Y recuerden, él era un rey. Y en el antiguo pacto, la presencia de Dios solamente era para algunos cuantos, para los reyes, para los sacerdotes y los profetas. Eran los únicos que tenían acceso a la presencia de Dios, y era algo momentáneo, no era algo para siempre, era algo momentáneo y para ciertas acciones. Por eso es que David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que todo lo que lo respaldaba a él como rey, como hombre, era la presencia de Dios que le habitaba. Por eso ahora nosotros tenemos que entender: la presencia de Dios nos habita. Dile a tu lado: la presencia de Dios me habita. Y es necesario que entendamos eso: la presencia de Dios me habita. El Salmo 139, nuevamente del 7 al 12, te lo voy a volver a leer, y dice lo siguiente: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían obscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Por lo tanto, necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios. Necesitamos ser conscientes que la presencia de Dios está todo el tiempo en nosotros, que la presencia de Dios está en todo lugar. Es imposible huir de Dios o tratar de escondernos. Es imposible, ¿verdad? Yo lo he ilustrado muchas veces de esta manera. Ustedes se han dado cuenta cuando tenemos hijos y jugamos a las escondidas. De antemano tú sabes dónde se escondió tu hijo, ¿sí o no? Sí. Y dices: ay, ¿dónde estará? Y ahí andas, ¿dónde estará? Y el otro está así, ¿verdad? Y pasas por ahí, por donde está él, y así: ¿y dónde estará? Y él está así, ¿verdad? Como que está escondido. Y tú haces como que no lo ves y sigues jugando con él, ¿verdad? Sigues pues en ese trato con tu hijo. Y muchas veces, aunque lo vemos algo de esa manera, pero muchas veces nosotros tratamos de escondernos de Dios. Así como que Dios no se está dando cuenta de todo esto. El que no se ha dado cuenta eres tú. Y sobre todo, si tú estás en Cristo, la presencia está en ti. Ni siquiera es algo fuera, ni siquiera es algo externo, es algo interno. O sea, dice la Escritura que nosotros tenemos, que el Espíritu de Dios tiene comunión con el espíritu del hombre. Por lo tanto, antes de que tú realices una acción, como para realizar una acción, tienes que pensarla, tienes que maquinarla. ¿Quién crees que sabe todo eso? ¿Sí te das cuenta? Qué importante es ser conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo, porque ya es una realidad para nosotros.
Es una realidad que tenemos que entender y atender. Jeremías 23:24 cita así: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no lo pueda encontrar? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Entonces, ¿habrá un escondite para el hombre? ¿Habrá un lugar donde se pueda esconder? ¿Habrá un lugar donde nos podamos ocultar de Dios? ¿Habrá un lugar donde Dios no esté? No existe. A veces nosotros pensamos como si Dios fuera como el Wi-Fi, ¿verdad? Que se va la señal y como que aquí en esta zona no hay señal. O sea, pero no es así. Y esto yo no te lo digo para condenarte, yo te lo digo, ¿sabes para qué? Porque la Escritura dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, para que tú entiendas que tú no estás solo en ningún momento de tu vida, sino que Él está contigo, y todo aquello que tú vayas a emprender, Él está contigo. Tienes la presencia de Dios de tu lado. Dios está de tu lado en todas las cosas que tú emprendas. O sea, si tú lo tomas por otro sentido, yo no te lo digo en el sentido condenatorio de que, cuando estés haciendo cosas, no, mira, nosotros cada día nos vamos alineando a la vida espiritual, al orden al cual Dios nos ha llamado ahora, a un orden espiritual, donde nosotros, la vida que tenemos es para darle gloria y honra a Dios, es para exaltar el nombre de Dios. Cuando pensamos en Dios como alguien remoto, no es porque Él reside en una galaxia distante. Cuando sentimos que Él está distante, puede ser por las siguientes situaciones. 1, por la diferencia de naturaleza. Cuando una persona no está en Cristo, cuando una persona no ha nacido de nuevo, claro que por supuesto que no va a ver a Dios como alguien cercano. ¿Por qué no lo va a ver como alguien cercano? Porque no hay comunión con Dios. Alguien que está fuera de Cristo no puede tener comunión con Dios. Porque Dios o Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, cuando hay una diferencia de naturaleza, sí es cierto, la gente se puede sentir alejada de Dios, pero también podemos sentirnos lejos de Dios cuando tenemos una mentalidad religiosa, cuando pensamos que solamente Dios habita en ciertos lugares, o cuando creemos que si hoy me porté bien, Dios está conmigo, y mañana me porté mal y ya Dios ya no está conmigo. Ese tipo de mentalidad también nos puede hacer sentir que Dios está lejos de nosotros. Pero no es así. Por eso es importante que conozcamos la Escritura. Pero también el pecado nos aleja de Dios. Fíjate, cuando alguien ya está en Cristo, pero decide llevar una vida que está errando al blanco, o que no está caminando conforme a la voluntad de Dios, también se puede percibir como que Dios está lejos de, pero no es así tampoco. Que tú puedes pecar y la presencia de Dios sigue estando contigo. Por eso la Escritura dice que no contristemos al Espíritu Santo, o no lo entristezcamos, porque teniendo todas las herramientas para vivir una vida que honre, que dé gloria y que exprese la grandeza de Dios, muchas veces decidimos vivir fuera del orden establecido por Dios. ¿Y eso a quién afecta? ¿A Dios? Nos afecta a nosotros mismos. Entonces necesitamos entender esto. La presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo. Y lo único que nos conecta con Dios es la obra consumada de Jesucristo. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 14
al 18 cita de la siguiente manera: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Quiero detenerme un poquito ahí. Fíjate, dice que con un solo sacrificio. Recordemos que dentro del antiguo pacto se hacían sacrificios año con año, año tras año. ¿Para qué? Para cubrir, dice la Escritura, para cubrir el pecado o los pecados. Pero aquí dice que cuando Cristo entra en escena, dice, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre. En lo que corresponde al pecado, dice que con ese solo sacrificio, nosotros ahora sí fuimos perdonados. Dice, hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Y tú podrías decir, bueno, a ver, aquí dice que hizo perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Dónde nos hizo perfectos para siempre? ¿O en qué? ¿En qué parte de nuestro ser? En el Espíritu. Dice que nosotros fuimos hechos perfectos para siempre por la obra de Jesucristo. Pero dice aquí, a los que está santificando. Bueno, ¿hizo perfectos o no? Entonces, la santificación, ¿en qué parte de nuestro ser se da? En el alma, ¿verdad? Y en el alma nosotros estamos siendo santificados. El alma es la que se está perfeccionando. El alma es la que está conociendo la vida nueva. El alma es la que está en ese proceso, ¿verdad?, de formación en Cristo, porque es en el alma donde nosotros tenemos el mayor conflicto de nuestra vida. Componentes del alma. ¿Sí recuerdan cuáles son los componentes del alma? Emociones, intelecto y voluntad. ¿Dónde comienzan los pensamientos? En el alma, ¿verdad? Y antes de alguna acción, ¿dónde se da esa acción primero? ¿Dónde se maquina? En los pensamientos, ¿verdad? Las emociones tienen que estar sujetas a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, todos hemos tenido consecuencias por nuestras emociones. ¿Habrá aquí alguien que de repente te haga un berrinchito? No, nada más yo. Nada, es cierto. Al final oran por mí, cuando terminen, por favor pueden orar. No es cierto. Cuando tú eres una persona que en un arranque de ira rompes, pateas, gritas, y ahí hay un problema de gobierno. Ahí hay un problema que no hemos cedido el gobierno de esas emociones a la guía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a ser más espirituales que emocionales. Yo no te digo que no tengas emoción. ¿Serán malas las emociones? Porque dentro de las emociones, ¿qué más hay? No solamente es el enojo, el amor, la alegría, ¿verdad? Es parte de las emociones. ¿Y vamos a andar todos así con las caras largas? No, ¿verdad? Es parte. Mira, Dios no tiene problema con las emociones, pero tus emociones necesitan estar sujetas a la guía del Espíritu Santo. Cuando tus emociones están sujetas a la guía del Espíritu Santo, mira, porque ¿será correcto enojarse? La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Y alguna ocasión le dije a una persona, enójate pero no peques. Dice, así que chiste. O sea, pero realmente analízalo. Cuando tú te enojas y no pecas, ¿Jesús se enojó? ¿Se enojó? ¿Jesús se sintió triste? ¿Sintió alegría? ¿Entonces las emociones son malas? No. Pero todo dentro de un orden espiritual. ¿Sí? Entonces estamos siendo santificados, ¿dónde? En el alma.
Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? El asunto del pecado ha sido resuelto en Cristo Jesús. Porque con ese solo sacrificio, nosotros, el pecado, dice, fue quitado de nuestra vida. Pero entramos dentro de un proceso de santificación en el alma. Y en ese proceso de santificación hay cosas de las cuales hay que irnos despojando día con día. Y esto va a ser desde que Cristo llegó a tu vida hasta el día que te manden a pedir cuentas. Porque a medida que tú te vas quitando las cosas que más se notan en ti, las que no se notaban tanto, están saliendo a relucir. Y por lo tanto tienes que trabajar. Tienes un trabajo continuo en Cristo Jesús. Pero, ahora sí, como dicen por ahí, pero no te agüites. ¿Sabes por qué no tienes que agüitar? Porque la presencia de Dios está contigo. Porque Él está contigo. Y si Él está contigo, todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. Esta obra de Cristo nos conecta al ámbito espiritual para que nosotros podamos reinar en vida. Cuando la Escritura habla de reinar en vida, habla de reinar en Zoe. La palabra vida o la raíz de la palabra que nos lleva o que dice vida en el español viene de la raíz de una palabra que es Zoe, que es una vida increada, que es la vida de Dios mismo. Entonces, cuando dice que reinaremos en Zoe, reinaremos o gobernaremos en la vida que Dios nos ha dado, o en comunión con la vida que Dios nos dio. Quiere decir que guiados por la vida de Dios, una vida increada, nosotros podemos reinar o podemos gobernar. La Escritura en la carta de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 17, cita de la siguiente manera: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, y quiero detenerme en esta porción. Esto es algo que, mira, a cualquiera que tú se lo dices, te lo entiende facilito. ¿Cuántos saben que por la transgresión o la desobediencia de Adán, todos nosotros estamos viviendo la consecuencia? ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano. Sí, la mayoría lo sabe, ¿verdad? Así que como de cajón decimos, no, pues es que si Adán no hubiera pecado, o si Adán no hubiera, ¿sí o no? ¿Sí? Y sabemos que porque Adán nos pasó a traer a todos, ¿sí? Y así decimos, ay, Adán se pasa, ¿no? Podríamos pensar eso. Pero ¿por qué no entendemos lo siguiente? Nuevamente dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué deberíamos de entender? Que por la obediencia de uno solo, que por la obediencia de Jesucristo, por la obediencia, dice, de un solo hombre, nosotros hemos sido constituidos justos delante de Dios. Y eso nos cuesta trabajo entender, porque la Escritura dice que eres justo y tú te analizas a ti mismo y dices, no, pues no doy el ancho. Si tú te analizas a ti mismo,
por tus propios méritos, por tus propias obras y por lo que tú hagas, pues no das el ancho para nada. Pero cuando tú te ves desde la posición que tienes en Cristo Jesús, desde la obra de Cristo Jesús, tú no das el ancho. Tú ya fuiste declarado por Dios justo a sus ojos. Y no hay manera ni nadie puede oponerse a lo que Él ya ha dicho acerca de ti. Es más, yo te quiero decir, tú necesitas verte como Él te ve. Porque si te ves como tú te ves, estás perdido. Y la mayoría de la gente se mide en sus propios estándares y mide a los demás en sus propios estándares. Pero la única vara que puede medir es la de Dios. Y es la más importante. ¿Sí? Y tienes que verte como Él te ve. El reinar en vida tiene que ver con ser conscientes de nuestra comunión con Dios. Para poder reinar en vida necesitamos ser conscientes de la comunión que nosotros tenemos con Dios. Todo el tiempo. No se nos debe de olvidar, porque muchas veces todavía inconscientemente seguimos teniendo una mentalidad templocéntrica, que en el único lugar donde te tienes que portar bien es en las 4 paredes de un auditorio, y no es así. La presencia de Dios está contigo todo el tiempo. Si tú vas a tener en tu vida, vas a tener experiencias de todo tipo, buenas y malas, ¿sí? Vas a tener confrontación con personas, pero lo que va a hacer la diferencia entre tú y las personas es que tan consciente eres de la presencia de Dios que te habita a ti. Es que tan consciente eres de que eres un hijo de Dios. Es que tan consciente eres del valor que tienes en Cristo Jesús. Es que tan consciente seas de que la presencia de Dios está contigo para respaldarte. Eso es lo que hace la diferencia. Porque si tú te pones al nivel de los demás, te estás bajando del nivel más alto en el que Dios te ha colocado. Tú no puedes bajarte de ese nivel al que Dios te colocó. No puedes. Bueno, no debes, porque sí puedes. Y muchas veces lo hemos hecho. Cuando Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? ¿Sabes realmente lo que le estaba diciendo? Qué bajo has caído. Te bajaste del nivel en el que yo te puse. Yo te tenía en un nivel y tú decidiste bajarte de ese nivel. Yo les voy a decir algo. Hay ocasiones en las que nosotros no debemos de bajarnos del nivel que Dios nos ha dado. Y muchas veces por un enojo, por un berrinche, por un capricho, por placer, nos hemos bajado del nivel en el cual Dios nos ha colocado a nosotros. No podemos hacerlo de esa manera. Nosotros somos espirituales. Nosotros somos una raza distinta sobre la tierra. Nosotros portamos la vida Zoe. Y eso es un orgullo para nosotros. No es para que seamos orgullosos, sino un orgullo porque Dios decidió habitarnos a nosotros, para que nosotros seamos la expresión de Él aquí en esta tierra. Por eso es que cuando tú llegas a entender Gálatas 2:20, que cita así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando está hablando del antiguo yo que está crucificado, está hablando de esa naturaleza adámica que ya está crucificada, y que la vida que ahora tenemos nosotros es una vida donde la expresión de Cristo cada día va en aumento.
¿Sí? Dice, así es que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios. Confío en su guía, confío en su presencia, confío en el que Él me sostiene, confío en todo lo que Él me guía a hacer y a vivir en esta tierra. Aunque a veces a los ojos del mundo parezca yo un tonto. Muchas veces va a parecer así. Si tú analizas, cuando Jesús iba a la cruz, ¿cómo te imaginas? ¿Qué pensaba la gente? Bueno, no lo pensaba, le dijeron, ¿tú qué decías que en 3 días levantabas el templo y no te puedes salvar a ti mismo? Hay gente que te va a decir, ¿no que eres hijo de Dios? ¿Por qué respondes así? ¿Por qué dices eso? Defiéndete como hijo de Dios. ¿Dónde está el Dios que tienes? No que Dios está contigo todo el tiempo. Y Dios se expresa, pero a su tiempo. Tenemos que entender eso. La obra de Cristo en la cruz nos posiciona en una comunión permanente con Dios. Todo el tiempo nosotros tenemos comunión con Dios. La carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo del 10 al 14 cita así: cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer a los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así que el pecado ya no tendrá más poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Solo aquel que tú le permites. Si tú eres de los que te das permisos para ciertas cosas, entonces ahí está el problema. Porque tú le estás permitiendo al pecado que gobierne tu vida. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a la naturaleza nueva que tenemos, de acuerdo a la vida nueva que tenemos, el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Así es que a estas alturas, el que peca es porque quiere, ¿sí? Porque tampoco Dios no lo prohíbe. El que peca es porque quiere. Para los que hemos sido reconciliados con Dios, debemos orar no para tener la presencia de Dios. Sería tonto y loco si la presencia de Dios ya está con nosotros, pedir que venga la presencia de Dios a nosotros. Si ustedes se dan cuenta, aún en la alabanza que se canta, cuidamos todo este tipo de malos entendidos. Porque recuerden que los de la alabanza son ministros de la palabra cantada. Yo sé que hay muchas alabanzas que tú puedes escuchar que se oyen bonitas. Es más, que hasta te dan ganas de llorar. Porque sientes, ¿verdad? Porque principalmente lo que tocan es tu alma y no es que Dios te esté tocando. Ejemplo: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Lo podemos cantar, no hay problema. Pero eso es ¿verdad? ¿O es mentira? ¿Por qué? Porque ya nos habita. Entonces es como si, bueno, no está mi esposa, ¿verdad? Como si yo estoy con mi esposa y le estoy diciendo: esposa, ven conmigo. Pues aquí estoy, ¿qué no me ves? Y muchas veces así, ¿verdad? O sea, si tú escuchas la alabanza, yo sé que ustedes la conocen, ¿sí? O Espíritu, lléname. Y dice el Espíritu: pues más lleno no puedes estar de mi presencia está ahí.
Es como estar, si te das cuenta por qué es importante lo que te leía, para los que hemos sido reconciliados con Dios, debemos orar no para tener la presencia de Dios, sino debemos tener una conciencia de la omnipresencia de Dios. Debemos ser conscientes de que Dios está presente en todos lados, no solamente aquí, en esas 4 paredes, sino que en todo lugar donde tú estés parado, la presencia de Dios está ahí, porque Dios es omnipresente. No hay un lugar donde tú te puedas ocultar de la presencia de Dios. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser conscientes de esa presencia, pero a veces estamos viviendo situaciones difíciles, ¿verdad? Tal vez en el trabajo, en el negocio, en la calle, en la escuela. Yo no sé dónde estés pasando cosas difíciles y te sientes solo. Y no te puedes sentir solo porque la presencia de Dios está contigo. Podemos orar: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, guíame, ¿qué tengo que hacer en este momento, verdad? Eso es lo que podemos hacer, tener presente a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Porque muchas veces agotamos todos los recursos y al final vamos a orar. ¿No debería ser lo primero tomar en cuenta a Dios para las decisiones que nosotros vamos a tomar? Es lo primero que tenemos que hacer. El Salmo 16, versículo del 5 al 8, dice lo siguiente. Fíjate, este salmo es un cántico de David. Y fíjate lo que David entendía acerca de Dios. Salmo 16, versículos del 5 al 8 dice así: Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das, tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. ¿Cómo es posible es posible que David, en un pacto totalmente distinto, pudo entender esto acerca de Dios? Y nosotros, en este pacto, que tenemos la presencia, que Dios está con nosotros, que podemos ver todo, porque ellos veían, antes de la cruz, ellos veían, esperaban la salvación, esperaban algo que no pudieron ver, pero nosotros estamos del otro lado de la cruz. Nosotros vemos lo que ellos esperaban, vemos la obra de la cruz consumada, entendemos lo que Él ya hizo, sabemos lo que Él ya hizo. O sea, tenemos todos los elementos. Ellos no tenían todos los elementos para entenderlo. Nosotros tenemos todos los elementos para entenderlo, y aún así muchas veces nos cuesta trabajo entender la obra de Cristo, la presencia de Dios en nuestra vida. No hay momento en nuestra vida en la que Dios no esté presente. Todo el tiempo Dios está presente en nosotros. Ahora, aquí va una pregunta, ¿verdad? Entonces, si Dios está en todo lugar, porque a mí me han hecho esta pregunta, entonces, si Dios está en todo lugar, ¿para qué nos congregamos? Hay gente que ha llegado a esta conclusión de, pues si Dios está en todo lugar, ¿para qué me congrego? ¿Para qué voy? ¿No Dios está en todo lugar? Y lo acabamos de decir, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué se congregan? ¿Verdad? Tenemos que entender, o sea, imagínense, ¿nos pasa algo si no nos congregamos? ¿Dios nos castiga? ¿Nos va mal? No. Fíjate que no nos pasa nada si no nos congregamos. Pero a veces la gente piensa que si tú dejas de congregarte es como un carbón, y cuando tú el carbón lo apartas, ahí tú sabes. O acuérdate que el lobo, ¿verdad? Lo que hace es dispersa las ovejas, ¿verdad? Y la oveja que ve más ahí por ahí solita, se la echa.
Porque así nos enseñaron, ¿sí o no? Yo te voy a decir algo que te va a liberar. Si tú no te congregas, no te pasa nada. O sea, no te pasa nada en tu posición en Cristo. No dejas de ser salvo, no dejas de ser hijo de Dios. En ese aspecto no hay problema. En otros aspectos sí hay problema. Entonces, si Dios está en todo lado, ¿para qué nos congregamos? 1, la Escritura nos exhorta a congregarnos. Es una responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo el congregarnos. Aquel que deja de congregarse o que ocasionalmente viene, un día sí, un día no, ya se dio cuenta. Fíjense, la pandemia fue el pretexto perfecto para dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque mucha gente se congregaba por miedo, ¿verdad? Porque tenía que congregarse, porque si no le iba mal. Pero a ver, la pandemia estuvimos más de un año sin congregarnos. Sí, más de un año sin congregarnos. Y dicen, no me pasó nada. ¿Verdad? Eso fue la pandemia, fue el pretexto perfecto. Pero también la pandemia mostró realmente quién está comprometido con Dios. No con un pastor, no con una iglesia, sino quién está realmente comprometido con Dios. La Escritura nos exhorta a reunirnos. Hebreos 10:25 cita así: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Necesitamos congregarnos. Es importante congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? Para ser instruidos en nuestra asignación y propósito. Tú te necesitas congregar porque necesitas ser instruido en tu asignación y propósito. Te digo, la posición como hijo de Dios, nadie te la quita. La posición de salvo, nadie te la quita. Pero tú necesitas ser instruido en tu asignación y propósito. Si tú no sabes ni para qué estás aquí en esta tierra, si tú no sabes cuál es tu asignación en esta tierra, ahí hay un problema. Y es que si tú no sabes, tú vas a andar a tientas, ¿verdad? Tú vas a andar así como que atinándole, a ver, pues será por acá o será por allá. Hay lo que Dios diga. Mira, discúlpame, pero decir hay lo que Dios diga es la manera más mediocre de no quererse comprometer a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios ya dijo y lo que dijo está en su Escritura, y cada semana que tú te reúnes estás escuchando lo que Dios dijo acerca de ti. Pero el que dice, ay, lo que Dios diga, y ni la Escritura conoce, pues es la manera más sencilla de salirse y ser irresponsable. Nosotros no podemos ser irresponsables y no congregarnos. Pero a veces nos hace bien fácil, ¿verdad?, no congregarnos y somos irresponsables, todos modos ni pasa nada. O algunos dicen, de todos modos el pastor siempre dice lo mismo. Y yo sí les diría, a ver, pasa y tú di lo mismo. Sí, ¿verdad? En alguna ocasión una persona dijo, no, es que el pastor siempre dice lo mismo. Y la otra persona le dijo, pues ve tú y repite lo mismo, a ver si te sale igual. Pues es importante porque a veces pensamos eso. Fíjese lo que dice la Escritura. Nosotros nos reunimos para ser instruidos en nuestra asignación y propósito. Y escucha, y quiero que pongas atención, porque les voy a preguntar. Que pongas atención a esta porción de la Escritura que vas a escuchar. Dice, Efesios 4, del 11 al 16, dice así: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes.
Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¿Qué entendimos aquí? ¿Por qué nos congregamos según lo que acabamos de leer? Para ser instruidos, para ser capacitados. ¿Para qué más? Para saber nuestros dones y talentos. ¿Para qué más? Para mostrar el amor de Dios a través de nosotros. ¿Para qué más nos congregamos? Según lo que acabamos de leer. Para no ser engañados, ¿verdad? Porque muchas veces somos engañados. Viene alguien y nos dice, no, es que lo que ustedes están haciendo está mal, así no es, mira, ven acá. O sea, yo sí te invito, ve a donde te inviten, ve. Pero necesitas ser entendido, necesitas saber, porque si no después haces una mezcla de todo lo que, ¿verdad? Ya después vas a querer venir y tocar el sofá aquí, o sea. ¿Sí te das cuenta? O sea, necesitamos entender, necesitamos conocer la Escritura. Porque a veces somos engañados. ¿Para qué más? Para que Cristo sea formado en nosotros. Para eso es que nosotros nos congregamos. Y este crecimiento es un crecimiento que vamos a ir teniendo. Dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, es decir, Cristo. Amén. Pero ahora, o sea, si nos medimos a la estatura del varón perfecto, nos falta muchísimo. Nos falta mucho para que Cristo se siga formando, o mucho de Cristo que se forme en nosotros. Nos congregamos para conocer mi realidad en Cristo. Nos congregamos para servir al cuerpo de Cristo. Nos congregamos para que el mundo crea que la existencia de Dios. Nos congregamos para dar testimonio acerca de la verdad. Para eso es que nosotros nos congregamos. Estamos siendo entrenados, capacitados día a día para vivir una vida que dé gloria y que dé honra a Dios. Y todo esto lo hacemos ya conscientes de la presencia que tenemos de Dios. No andamos ahí solitos, ¿verdad? Así como que nada más andamos solitos hablando de Dios. No, vamos respaldados por Dios en todo lo que nosotros hacemos. Pero al momento que somos respaldados también necesitamos ser entendidos de no hacer cosas que estén fuera del orden de Dios. Porque mira, como hijo de Dios, ve a los que están a tu lado. Si uno de los que está a tu lado, yo como pastor, si cometo una tontería, ¿qué pasa? Puedo tener 1000 aciertos, puedo hacer 1000 cosas bien, pero si yo cometo una tontería, digo yo tontería, si ustedes cometen algún error, pero yo si cometo una tontería, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos dado cuenta, yo sé que ustedes se han dado cuenta, de pastores que han cometido un error, graves o como lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Y pongo de ejemplo a un pastor porque es un escándalo. Pero aún cada hijo de Dios, así como el pastor tiene gente que es instruida por... Así cada uno de nosotros tenemos hijos, tenemos esposa, esposo, tenemos familiares, y es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no que el nombre de Dios o que Dios no sea una burla, que digan que Dios no es real, que Dios no hace nada y que Dios no se expresa en nosotros. Para todo eso es que nos congregamos.
Mucha gente menosprecia el congregarse, pero no debemos menospreciarlo. Necesitamos cada día, todos necesitamos ser capacitados. Yo me capacito, yo me sigo capacitando. Y todo hombre necesita ser capacitado en su realidad. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12 dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pablo decía, miren, yo se las voy a recordar una y otra vez, les voy a recordar estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Yo les recuerdo a mis hijos cosas, ¿y saben qué me contestan mis hijos? Ya sé, papá. Sí, yo sé que ya las sabes, pero te las recuerdo. ¿Sí? Y cuando nosotros nos congregamos, hay muchas cosas que tú ya sabes y yo sé que las sabes y las puedes saber aún mejor que yo como pastor, pero Dios dice que necesitan ser recordadas esas cosas y se te van a recordar día tras día, porque necesitamos ser entendidos de que la presencia de Dios nos habita y de que es necesario que nos congreguemos todo el tiempo. Y estoy hablando de una manera presencial. Sé que hay muchos por la distancia, pues no se congregan de una manera presencial, pero aún hay gente que ni presencial ni virtual. En el espíritu, dicen. En el espíritu están aquí. No, todavía no se puede hacer eso, ¿verdad? Pero realmente tenemos tantos recursos, realmente está la facilidad de las redes sociales. Si alguien no vino hoy, yo creo que a más tardar el día de mañana ya debería estar al día con lo que se está compartiendo. Pero realmente hay gente que, es más, dice, ¿a poco transmiten? O sea, realmente hay gente que ni se entera que se está transmitiendo. Entonces, realmente no hay pretexto. ¿Sí? No hay pretexto, sino que debemos de congregarnos porque realmente es parte de lo que a nosotros nos corresponde, de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y ya cierro por último con esta palabra, una pregunta muy, pero muy, muy personal para cada quien. Dice, pregunta muy personal: ¿es consolador o inquietante que Dios esté siempre presente? Contéstalo tú. ¿Trae consuelo a tu vida o te inquieta que Dios esté siempre presente en tu vida? Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu hermosa presencia, Señor. Adoramos tu presencia todo el tiempo, Señor. Permítenos ser conscientes de que tu presencia nos habita, que tú estás siempre con nosotros, de que tú nos respaldas en todo lo que nosotros hacemos, que entendamos, Señor, que estamos aquí para cumplir ese propósito eterno y la asignación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, amado Señor, gracias, bendito Padre Celestial, porque sabemos que todo lo que has hecho es una muestra de tu gran amor que tienes por nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues a los que nos ven a través de las redes sociales, sigan compartiendo este mensaje, que este mensaje sea de edificación para muchos. Nos vemos la próxima.